Y vamos a hablar ahora con Nicolás Kreplak, que ya está al habla, un amigo, un compañero y un militante y un gran ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Nicolás? Donato te habla. ¿Qué tal, Donato? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos sos un capo. La verdad, yo te lo digo así al aire porque la gente dice, mirá que chupamedias para acá. Pero nos conocemos hace mucho tiempo y sabés que nos hace falta. Te lo digo porque la verdad que trato de hablar con otros funcionarios de salud también, no de la provincia, sino de otros, y siempre te la hacen un poco difícil, ni hablar. Bueno, Nacho es un capo también, tu jefe de prensa. No hay tantos espacios de gente que sepa de salud y hable de salud, así que la verdad que... Es verdad, sí, bueno. Y sin embargo hay gente que uno llama, que son compañeros y que son de salud y decimos, che, ¿podemos hablar de tal cosa? Y empiezan, bueno, es así, es un complicado. Tenemos 2 o 3 temas para hablar que nos interesa, creo que mutuamente, porque primero que vi el manual de salud pública que escribiste y me parece que es un muy buen aporte, lo estuve leyendo, me parece que está muy bueno y es un aporte. Contame un poco eso. Bueno, en verdad tiene un objetivo muy específico, que es ser bibliografía para el estudio de la materia de salud pública en muchísimas carreras. Todas las universidades tienen al menos una carrera de salud, enfermería o kinesiología, y muchísimas tienen muchas. Suelen ser las carreras más pobladas. Todas tienen alguna materia de salud pública y hay muy pocos textos, casi ningún texto más o menos moderno, que tenga una mirada que no sea una reproducción de algunos papelitos internacionales, de algunas guías de algunos organismos de financiamiento. Hay muy poco, la verdad, material, y nosotros queremos aportar a eso. Algo que puede ser profundo si uno quiere, pero sobre todo puede ser introductorio para aquel que está empezando a meterse en la salud. Viste que en general uno estudia medicina y la salud pública es una materia medio periférica. Sí, pero no debería. Yo diría, no debería, y digo más, habiendo sido profesor de salud pública, claro, que la verdad que es un dolor de huevo para los alumnos de salud pública. Me parece que hay que modernizarla. Creo que sí. Bueno, que que las nuevas autoridades de la cátedra la van a modernizar y la van a hacer atractiva. No es atractiva para cuando uno es estudiante. Igual hay muchas carreras nuevas de medicina, no en la UBA, que tienen salud pública mucho más transversal en sus estudios. Este es un manual que le agrega, además de una mirada más propia y más de nuestro territorio, y que tiene detrás la experiencia de la gestión, que también eso es importante, porque capaz hay algunos manuales que todos conocemos de alguno que fue ministro, pero cuando le tocó gestionar, claro, no pudo mostrar nada, ¿no? Bueno, acá hay algunas cosas relacionadas con la experiencia, pero yo creo que sobre todo desde perspectiva más teórica, incluye 2 aspectos transversales. Uno que es la teoría de la complejidad como modelo de explicación de los fenómenos, reemplazando la causalidad lineal, digamos, superando la idea de el germen produce enfermedad, el órgano dañado es la enfermedad. Hay algo claramente social y necesario de entender, que la teoría de complejidad nos aporta herramientas. Y una segunda cosa es una perspectiva de colonial. Escuchaba recién hablar algo de los sectores centrales en el fútbol blanco, te escuchaba decir eso recién, y bueno, en salud vos sabés muy bien que a veces estudiamos más problemas que tienen que ver con otros entornos, como visiones, formas, claro, de comprender los procesos de enfermedad que están importados de algunos lugares. Bueno, nosotros tenemos una mirada también que analice cuál es el impacto de ese colonialismo histórico en materia de salud. Eso está ahí con perspectivas transversales a hablar de todo el tema. Nico, ¿y se puede comprar? ¿Cómo se hace para conseguir el manual? El manual está editado por Siglo XXI, según me dicen los que saben y pude corroborar, es la mejor editorial de texto de nuestro país. Hicieron un trabajo tremendamente profesional que fue muy, muy lindo, y está en todas las librerías y se puede conseguir un buen precio. Bastante accesible, así que creo que sale lo mismo más o menos que fotocopiarlo, así que está buena la edición, es lindo y se puede conseguir en cualquier librería o en la web de la editorial Siglo XXI. Bueno, buenísimo. El otro tema que me parece muy de actualidad y que es un tema muy importante es el tema de la ludopatía. Porque se mezcla, digamos, yo siempre digo, no lo digo yo, claramente no es frase mía, pero jugar no es apostar no es jugar, es otra cosa, claro, es otro problema. Y me parece que ustedes están abordando el tema de una forma inteligente y piola, contanos un poco.
Bueno, los juegos, la ludopatía son un problema en general para las sociedades, para la salud, pero se le agrega ahora algo bastante complejo que tiene que ver con la vida que tenemos todos y que después de la pandemia claramente cambió mucho, que es el entorno virtual para esto. Es decir, ya había problemas con la ludopatía cuando la gente iba al casino y jugaba plata. Claro. Pero bueno, ahí había ciertos recaudos, cierta lógica, para lo cual estamos preparados con sus bemoles. Pero cuando se transforma en entorno virtual, estamos todos todo el día con un aparatito que nos conecta, se pone mucho más masivo. Y peor aún, cuando los que están más horas, hicimos un estudio nosotros en la provincia, a través de un programa muy lindo que se llama La Salud Mental la hacemos entre todos y todas, que es un taller de salud mental en las escuelas que hace un trabajo extraordinario, y de ahí vimos que el 60% de los pibes están más de 5 horas por día al teléfono, que algunos están más de 8 horas, y que los pibes adolescentes, más de un 35% de los pibes han jugado alguna vez, han apostado, por decirlo mejor, han apostado, y es muchísimo porque la apuesta es ilegal en los menores. Entonces, bueno, sobre esto, sobre la necesidad de cuidar a las adolescencias y las infancias, y la necesidad de trabajar articuladamente, empezamos con un trabajo que tiene una mirada de salud, desde la prevención, de la atención, de poner centros específicos de atención, de capacitación a los equipos de salud. La mirada que tenemos nosotros, que nosotros pensamos que la salud no son solamente médicos, ¿no? No, claro. Son trabajadores de la salud de distintas especialidades, que también están los psicólogos, los enfermeros, los kinesiólogos, los odontólogos, los bioquímicos, pero también están los abogados que trabajan en la gestión, los contadores que ayudan a liquidar, es decir, pero es todo un trabajo muy complejo de todo ese abordaje para tener prevención en salud, pero lo que hay que agregarle también la lucha contra los espacios que son ilegales, que ahí sí hacen jugar a los chicos. Entonces también se mete el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia. Bueno, hay un abordaje con educación muy profundo, hay trabajo muy interesante de integración entre salud y educación en la provincia. Y así que entre todos, trabajar sobre esto. Hay un dato que a mí me gustó mucho cuando hicimos este estudio, que me parece una oportunidad, que más o menos el 35% de las personas que juegan, el 60% de las personas que juegan acompañadas por amigos o por familiares. Entonces, una mayoría de ellos quiere decir que si uno se pone a hablar del asunto, si se transforma en un tema de discusión, si lo sacamos del chiste de competir para ver quién se divierte, empezamos a identificar a aquel que está pasando mal, aquel que no puede parar o aquel que puso en riesgo patrimonio de la familia. Hay gente que después tiene las consecuencias por depresión o por ansiedad o incluso entra en un círculo vicioso para intentar pagar las deudas anteriores. Bueno, si todo eso hablamos, quizás los amigos con los cuales parece un juego se dan cuenta de que tienen que ayudar y podemos reducir ese porcentaje de chicos que están jugando. Parece que hay que hablar mucho de esto, y cuando quede bien claro que es un problema, para lo cual tenemos una discusión muy grande con que sea el principal sponsor de la Copa América, de la Eurocopa, de los equipos de fútbol. Claro. Porque si decimos que es nocivo y peligroso, y los que más consumen fútbol o deportes son los chicos, hay mensajes contradictorios, ¿no? Acá el compañero Bautista Pruso, que es comunero de la Comuna 1, está acá conmigo presente y te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Bautista? ¿Cómo estás? Todo bien. Tengo una pregunta ahí con respecto a la ludopatía. ¿Ustedes ven, no sé, en los estudios que están haciendo, si en niveles socioeconómicos bajos impacta de forma diferente la ludopatía? Me imagino que sí, que en sectores más altos. Digo, las motivaciones para apostar, cómo apuestan, qué es lo que apuestan. Creo que falta bastante información al respecto. Tenemos indicios de que el juego es transversal, pero las consecuencias no. El daño que pueden producir en sectores sociales es distinto en aquellos que tienen mucho menos margen que en aquellos que tienen por ahí un poco que pueden jugar sin impactar fuertemente en sus sostenibilidad de la vida, porque la premisa es muy clara, que por ahí los chicos no lo saben, y además también sabemos que las plataformas lo que hacen es, las primeras veces te ayudan a ganar, te dan bastantes para ganar. Claro. Es que en el fondo el juego existe porque los que apuestan pierden. Si los que apuestan ganaran, el juego no sería un negocio. Entonces en ese marco hay
por supuesto que impacta en todos, pero impacta más fuertemente en los sectores donde bueno, con la inestabilidad económica que tenemos, claro. Ya todo viene muy difícil y encima se pierde un poco más. Y una parte que nos preocupó de los chicos, que esto sí, el sector, digo acá, escuelas públicas, es un laburo que hicimos nosotros, un porcentaje importante de los pibes, cerca del 50%, lo hacían o para tener plata para ellos o para ayudar a su familia, es decir, también atravesados por la crisis económica. Y una cosa más que decía el ministro de Educación, que me parece también es importante plantear, está puesto en la mesa de la vida cotidiana hablar de ganar plata sin trabajar, ¿no? Incluso lo decía el propio presidente, experto en enriquecimiento con o sin dinero, ¿no? Y esto de gente que son traders o son apostadores de bitcoins, o como una forma de éxito, ¿no? Y en el fondo no sé qué tan lejos estamos de eso respecto del juego de apuestas, ¿no? Entre hablar todo el tiempo de una Argentina financiera, sí. Vemos a un gobierno nacional que habla solamente de las cuestiones financieras y nunca habla de producción y de trabajo, ¿no? Creo que son todas cosas que se correlacionan. Sí, a mí me preocupa también en esto último que decías, la monetización de todos los sectores de la vida de las personas. Digo, está monetizado el ocio, están monetizados los vínculos con las aplicaciones de cita, estaban monetizados los consumos, el transporte. Se vuelve muy nocivo, digo, que todo se vuelva a hablar de dinero, más allá de que suene un cliché. Esto creo que contribuye un poco a eso también, a que nos la pasemos hablando de abstracciones y que no nos privemos de hablar de otras cosas, digo, de la vida material que padecen los argentinos de hoy. Totalmente, y eso es un poco también la discusión que plantea el gobierno nacional, que todo tiene que valer plata y si no vale la pena, y creo que estamos muchísimos de acuerdo que la enorme mayoría de las cosas no tienen valor económico, y eso nos pone en una situación de discusión que con los pibes hay que darla. Me parece que hay que hablar mucho de todo esto. Estoy de acuerdo en lo que decís, estaba pensando en la entrada de eso, de también cómo proliferan tratar de sacar dinero también en chicos, ¿no? Respecto de cuestiones de fotos o cosas así que son muy peligrosas, de las cuales hay que hablar en las escuelas, hay que hablar en los ámbitos de salud para también cuidar a los pibes del mundo de los adultos. El mundo de los adultos tienen que entender que a los chicos hay que cuidarlos especialmente y para lo cual nosotros tenemos que hablar de este tipo de cosas y no pensar que cada uno tiene autodeterminación con las mismas herramientas, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros decimos esto, hay quienes proponen bajar la edad de imputabilidad de los 13 años, ¿no? Sí. Me parece que son dos mundos distintos que se correlacionan, pero que tenemos que discutirlo. Si uno piensa entonces que pueden votar, que pueden ser punibles y entonces también pueden jugar chicos de 13, 14 años y bueno, hay muchos que creemos que están en una edad formativa que necesitan cuidado de la sociedad, especialmente de los adultos. Nico, ¿y cómo compatibilizan el área metropolitana con la ciudad de Buenos Aires? Los corredores sanitarios, ¿cómo se compatibiliza dos políticas, digamos, globales, digamos, generales distintas, y en salud, ¿cómo va esa relación? Bueno, no, es una relación muy fluida, debo decir, por ahí no tanto entre los ministros, cosa que yo creo que tengo parte de la culpa, que me lo debo, digamos, tengo que hacer un esfuerzo también mayor por arriba, pero por abajo, sí, las áreas trabajan muy bien, los corredores, por ejemplo, algo que vos sabés bien de la salud perinatal, claro. Son corredores formales que funcionan muy bien. Creo que bajó un poco una cosa que para nosotros era muy nociva, cuando se hablaba mucho de la atención de pacientes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires como algo negativo, y la verdad que cuando uno mira los números es absolutamente marginal. Nosotros atendemos al 98% de la población en la provincia, digamos, ¿no? Y lo que se va es muy poquitito, de gente que incluso seguramente trabaja, tenga vínculos en la ciudad, pero por ese poquito grupo, de por la provincia es muy numerosa, entonces un número pequeño puede generar tensión en sistemas más chicos, pero que por eso estigmatizar y romper puentes de diálogo hacen que muchas cosas no funcionen. Nosotros hay cosas que articulamos con la ciudad de Buenos Aires para atención y para derivaciones, tenemos que profundizarlo más, especialmente en las cuestiones epidemiológicas. ¿Qué vamos a hacer para prevenir el dengue el año que viene? Ahí, por supuesto, siempre mejora y ayuda cuando hay un gobierno nacional que, por ejemplo, hace cofesas y nos sienta a discutir sobre estas cosas.
Pero lo que estamos empezando a hacer nosotros es, bueno, si no hay un gobierno nacional que articule, empezar a hacerlo desde la provincia con los demás vecinos y establecer los diálogos. Vos sabés, Tano, que en salud lo que nos pasa es que por más que tengamos discusiones políticas y de fondo, cuando nos sentamos a hablar, hay un enorme volumen de cosas en las cuales podemos estar de acuerdo. Y que en general las discusiones que nos quieren decir que no podemos hablar son las que intentan evitar que transformemos las cosas, que tengan este jugo donde hay unos que pierden. Así que hay que bajar un poco esa beligerancia, sentarse a articular y discutir. Yo creo que, insisto, con la ciudad, me parece con el sector privado, tengo un 90 y pico de cosas de acuerdo y un porcentaje menor de desacuerdo. Si nos concentramos en ese acuerdo podemos avanzar bastante todavía. Bueno, Nico, como siempre, muchísimas gracias. Espero que algún día puedas venir acá al streaming de la M530, que estemos acá y charlamos todo el programa. Pero ahora es de 2 horas, entonces es más viable para que vengan invitados. Antes de 3 horas. Dale, así que, bueno, y mandale un abrazo a Nacho Darguibel, por favor, un capo. Le mando. Un capo. Dale, bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande.